Hola, bienvenidos a este nuevo episodio creativo. Nos encontramos con la artista María Perafán. Cuéntanos, María, ¿cuál ha sido ese proceso? Cuéntanos inicialmente dónde surge pues como el concepto de ese arte a través de las sombras, ¿no? Que vemos muchas piezas que juegan con esto. Bienvenida a este espacio. Bueno, ante todo los invito a venir a Casarte. Este proceso yo creo que viene de mi trabajo de grabadora. Yo ante todo fui grabadora, bueno, lo soy todavía, y he dibujado muchísimo, muchísimo. Me gusta el contraste de la luz y la sombra en blanco y negro. Entonces, es todo un proceso. Empecé a recortar mis placas de grabado porque me aburrí grabando en plano todo el tiempo y empecé como a levantar esos dibujos en el aire y dije, esto funciona súper chévere. Y con las sombras, como las sombras chinas, entonces empecé a desarrollar un trabajo sobre los planos de luz y sombra, y de ahí viene ese trabajo. Ahora, digamos que la parte de la línea y todo eso, sí son mis dibujos y las miles de dibujos que he hecho con figura humana, de en vivo, ¿no? Porque es lo que más me gusta trabajar. Me gustaría preguntarte, viendo las obras, cómo fue ese proceso para llegar a este punto, si antes de llegar a esta obra hiciste una exploración, no sé, me parece interesante porque son elementos artesanales, ¿no? Son unas láminas. ¿Cómo fue si hay una conceptualización previa a través del papel, del lápiz, de otras exploraciones, otros soportes? Cuando les comenté primero cómo llegué a las esculturas estas planas, pero luego dibujo muchísimo, trabajo con tinta china sobre papel lleno muchos papeles, y voy haciendo mis formas de mis esquises digamos, de figura humana, y cuando voy encontrando cosas interesantes los repito, luego los recorto con un cúter y hago mis plantillas. Me voy a mi taller de soldadura y allá los traspaso sobre una lámina y luego los corto con un plasma, y después viene la pulidora a fondo. Y la última parte es la parte de la pátina, porque en realidad en este trabajo pues siempre estoy trabajando con acero que está blanco, a no ser que tenga unas placas de acero que ya estén viejas y que tengan materia o algo así, pero generalmente tengo un acero nuevo. Entonces empieza todo el trabajo de pátina, y ahí viene me devuelvo cuando era grabadora, el uso de ácido nítrico, de ácido sulfúrico, de sal, de vinagre, de muchos elementos para poder sacarle pues materia al acero. Y bueno, pintar, y viene toda una cocina, yo caliento, yo despinto, raspo, o sea, eso es una parte muy larga del trabajo. Arranca el dibujo, lo afino, lo estilizo, y ya cuando veo las formas que me gustan, entonces las recorto y las llevo en plantillas. A veces me brinco la parte de la plantilla porque tengo el dibujo y no lo recorto porque lo siento que lo puedo dibujar con un marcador blanco sobre la lata para cuando me pongo el casco poder ver dónde estoy recortando, ¿no? Porque es todo un trabajo pues de soldador, de trabajo así bien fuerte, pero que me encanta. Interesantísimo. Me encanta porque así, no sé por qué me fascina tanto el hierro. Me encanta ese material como tan de construcción, que ahora se ve, pero antes no se veía en la construcción, como tan oscuro y todo, y que una mujer lo pueda coger y pueda moldearlo de esa manera sin calentarlo, porque yo no trabajo con forja, yo trabajo en frío. Yo tuerzo también con unas pinzas que tengo y todo, y no trabajo con forja. Yo no forjo. Yo solamente recorto, tuerzo, pinto y bueno, y soldo. Hablemos un poco de esa exploración hacia el arte. ¿En qué momento tú te diste cuenta que eras artista o dijiste, no, me quiero dedicar a esto? Mira, cuando estaba en el colegio me encantaba tener mis cuadernos bien llenos de dibujos, y me acuerdo mi cuaderno de anatomía era lindísimo, lo hacía con lápiz, no me gustaban los lapiceros, me bajaban la nota en los cuadernos porque no usaba lapiceros.
Luego, cuando viví, como a los 15 años, estuve viviendo en Estados Unidos en una familia de intercambio y claro, llegué allá, yo no hablaba inglés ni nada, entonces ellos me eximieron de todas esas clases hartísimas, matemáticas, química, física, y lo único que tenía que tomar era historia y geografía americana y el resto me dejaron libre, entonces me metí en una cantidad de clases, de talleres, de esto, y tuve la suerte de tener una profesora ella fue la que me inició realmente, porque te voy a contar, por ejemplo, hacíamos unas especies de batiks, entonces cada quien escogía una imagen en una postal y hacían cuadrículas y las reproducían. Yo nunca hice una cuadrícula, sino que yo me lanzaba de una a hacer y ella nunca me dijo así no es. Entonces ella me impulsaba a que yo hiciera y después ella misma me llevó a otros talleres de arte donde, verdad, tuve pánico porque yo llegué, eran los años 70, por ahí yo creo, y yo llegué a un taller donde estaban los alumnos, cogían unos baldes de pintura y los tiraban en unas telas gigantes y yo quedé completamente con pánico. Yo dije, ¿eso es arte? No, para mí, aquí saliendo de aquí, pues el arte era con dibujo. En realidad, de verdad, yo nunca me fui más lejos en el arte abstracto. Ahora lo entiendo, yo hago dripping ahora porque en mis esculturas o en mis decoraciones, trabajo mucho en decoración también arquitectónica, hago dripping y eso, pero eso es bien, eso es ahora. Pero en el inicio no, para mí el arte era un lápiz, un papel y dibujar. Disculpame, ¿qué es dripping? ¿Sabes cuando esos chorreados de las pinturas que cogen y como chorrean? los ¿Sabes? Como espontáneos. Pollock, como Jackson Pollock y todo eso. Bueno, que también es viejo, pero ¿te imaginas? Entonces, así inicié. Yo creo que esta señora que hacíamos una cosa que se llamaba Arts and Craft. Entonces, ella, sí, en el colegio, pero ella me quitó todo lo que era como que no me convenía, cositas así. Ella me daba y me ponía a pintar yo me quedaba hasta tarde en el colegio y yo empecé me acuerdo que mi primera obra que hice, obra entre comillas, no tenía ni idea que estaba reproduciendo, era la Pi, no sé cómo se llama ese pajarito, de Monet, y lo hice grandísimo y era un batik que se le ponía cera y se metía a la nevera y se planchaba y ya llegó diciembre y yo no tenía un regalo para la familia que me había acogido, entonces yo lo enmarqué a mi manera y se los regalé y ellos quedaron fascinados y mira, años después yo los fui a visitar, ya vivían en otra ciudad, lo tenían encima de la cama. Qué lindo. Entonces allí pues yo escogía las postales que me gustaban y yo hacía como me daba la gana. Y esa señora, esa profesora adorada, me dejó la libertad, nunca me dijo así no es. Y ella fue mi gestora, ni me acuerdo de su nombre, qué pena. Entonces, imagínate que yo vivía en un pueblito en Estados Unidos y claro, la gente decía, ay, tan lindo el cuadro, entonces me empezaron a pedir, ay, que me llevaban que mira, que hazme este, y entonces hice un poco de cuadros allá, me pagaban pues unos dolaritos, buenísimo, tenía 15 años. Me gustaría preguntarte, ya lo habíamos hablado con los otros invitados, pero me gustaría preguntarte porque me da curiosidad todo este tema sobre el surgimiento de la inteligencia artificial. No sé si tienes alguna opinión, punto de vista sobre qué sucede, teniendo en cuenta, digamos, en el arte, donde en teoría ya la inteligencia artificial automatiza imágenes, donde te genera, digamos, te escribe un libro, te redacta, te puede sostener una conversación, te da opiniones acerca del arte, tú le preguntas acerca del arte, te va a dar todo tipo de opiniones. Me parece que esto es un fuerte contraste entre el amor por el proceso del arte, ¿cierto? Sí, que uno se apasiona por el art and craft, que me decías, que es como este amor por las cosas, por hacer, por el proceso análogo, ¿sí? Versus todo lo inmediato de la inteligencia artificial, que yo quiero hacer una imagen de tal y tal característica, me la hace. Yo quiero escribir un libro, viene todo este proceso. ¿Tú crees que pronto el arte se viene transformando con respecto a las nuevas tecnologías que va surgiendo? ¿O el arte también es una forma de mantenerse frente al tiempo, ¿no? Como bueno, todavía existe el arte creado a través de diferentes mecanismos, así la inteligencia artificial exista. Soy muy manual, soy como rústica, artesanal, a mí me da pavor.
pero hay que aceptar que eso es un hecho que va a llegar. O sea, yo sé que yo hubiera podido decirle a la inteligencia artificial, dibújeme esta escultura o esta, pero mi placer es hacerlo yo misma, ¿me entiendes? Ahora yo sé que va a haber, que esto hace parte del mundo digital. Efectivamente, los primeros que van a desaparecer son los gráficos, porque ya se ve, chao, los diseñadores gráficos, pero en mi caso personal, no tengo ningún interés en irme a la inteligencia artificial, pero ninguno. Te voy a contar una anécdota. Como grabadora, lo que se llama en inglés etching, en francés gravure, y aquí pues que es aguatinta, agua fuerte, donde tú metes las manos en el ácido, donde tú usas tus puntas, donde trabajas el buril, todo eso manual. He trabajado, tengo un grupo de grabadores, hemos trabajado con las uñas, hemos respirado ácido, todo eso. Durante 7 u 8 años expuse en Madrid en un salón muy importante que se llama Estampa, o se llamaba porque creo que ya no existe. El penúltimo año que yo fui, o el último porque no volví, yo iba con una galería de unos amigos, en realidad éramos 3, y nos iba súper bien, ¿no? Con el grabado realmente hecho así a la mano. Resulta que llegaron los grabadores con las impresoras, entonces ellos estaban al final del salón y ellos tenían sus dibujos que habían hecho en un computador, pues los útiles de hoy en día, con el computador, hacían sus dibujos bellísimos, la gente venía y decía yo quiero uno, editaban 3 o 4 solamente, tenían unas máquinas enormes para hacer reproducciones, unos papeles muy bonitos, entonces tú como cliente decías yo quiero este, y entonces el 2 sobre 2, porque no editaban sino 3, espichaban un botón y el cliente volvía 10 horas después porque eso se demoraba todo, y ellos nunca se untaron de tinta, ellos nunca olieron el ácido, ellos nunca tocaron una placa de cobre ni de zinc, ni se cortaron, ni pasaron hambre, ni se machucaron con la prensa, ni nada. Entonces eso fue aterrador y se arma semejante furrusca en ese salón, que era un salón muy grande. Se dieron trompadas, tú no te imaginas, eso fue horrible porque ellos decían respetamos que haya este tipo de grabado, pero no en el salón nuestro donde todos nos juntamos, ¿me entiendes? Y había Picassos, había de todo, había galerías que tenían obras bellísimas, pero estábamos los que trabajábamos también con la mano. Entonces, por esa cosa no volvimos. A mí ya no me interesó ese pleito tan horrible que hubo, es que fue eso, se reventaron las narices y todo, eso fue horrible. Entonces te digo, a mí me da pánico porque yo soy como sacada, volviendo a la inteligencia artificial, yo soy como sacada de la tierra, a mí me gusta mi trabajo manual, a mí me gusta esto por eso. Si uno no está conectado con el proceso de la obra, solamente pensando en el resultado, pues no se va a disfrutar el hecho de, en mi caso, yo soy diseñador. Sí. Entonces, de los que va a decir chao uno de los que va a decir chao con la inteligencia artificial. Yo disfruto del proceso de diseño, ¿sí? Del proceso creativo. Nosotros hemos reflexionado mucho acerca de la inteligencia artificial porque yo digo hasta qué punto yo relego mi proceso creativo y dejo que una inteligencia artificial piense por mí, calcule por mí, se inspire por mí y que cree el arte por mí. Entonces ahí uno dice, si uno se va a ese escenario con la inteligencia artificial para ponerla, compararse frente a lo que ella haga, frente a lo que yo hago, yo creo que yo voy a estar en desventaja. Otro proceso es el factor humano que usted le invierte a una obra o a tu diseño, a lo que estés creando. Si tú no estás conectado con eso, pues generalmente es como tú crear una obra desalmada o sin tu impronta como diseñador, porque pues dejar que la inteligencia cree la obra por ti, pues está esa parte, ¿no? Y yo creo que muchas veces yo veo que cuando alguien se apoya en la inteligencia artificial y muestra un producto, no se le da el mérito, es decir, como, ok, pero lo hizo al final una inteligencia artificial, no hiciste tú tu trabajo. Entonces, es esa parte de reflexión que yo a veces pienso y es donde yo digo, claro, la inteligencia artificial funciona mucho. O sea, tú le pides no sé, te resuma algo, en términos productivistas te va a ayudar un montón. Quería preguntarte sobre esos sueños que tenía la artista que inició. Cuando estabas iniciando, nos cuentas que a los 15 años ya pensabas como artista.
¿Cómo veías la creatividad y con qué soñabas en ese entonces? Y ahora, ¿cómo ves eso? ¿Te ríes un poco de lo que soñabas o lo lograste fácilmente? Cuéntanos un poco de esa evolución del concepto de creatividad. Cuando estaba en quinto de bachillerato, después de que regresé de Estados Unidos y todo, me metí a la Escuela de Bellas Artes aquí como alumna libre a dibujar, porque era lo que me gustaba, era el dibujo. Entonces me metí a la universidad y solamente iba a las clases de dibujo y figura humana. Luego pues vino la decisión de que iba a estudiar. Entonces, bueno, por cosas de la vida, y dije, quiero estudiar Bellas Artes. Y bueno, un poco, ¿usted va a estudiar Bellas Artes? Porque uno estudia medicina, arquitectura. Conflicto familiar. Sí, sí. Un poco sí. Pero mi papá me apoyó intensamente y mira, yo he sido la más feliz como artista porque en mi creatividad, o sea, yo no, yo no le debo a nadie nada, ¿me entiendes? Yo hago lo que me va pasando por la cabeza, yo hago de todo. Tengo pues, digamos, mi línea y todo, pero yo he hecho joyería, pinto cerámica, yo todo el tiempo estoy buscando cosas nuevas para crear con mis manos, porque tengo la capacidad todavía de crear con mis manos. Entonces eso para mí es importante, yo yo soy feliz como artista y creo que la creatividad es lo que me mantiene en vida. O sea, cuando hay procesos así como de lasitud, porque uno a veces se cansa, como que no le sale nada, no sé si a ti te pasa eso también. ¿Bloqueos? Como que son bloqueos, entonces uno se va a caminar, se pone a leer y pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas y nada, y nada. Y hay una cosa terrible, uno dice, me acabé, se me acabó la pila y de pronto, ¡pum!, sale. Pero hay una cosa que sí les quería decir. En mi caso, la creatividad sale así en la urgencia. O sea, hay gente que tiene que ser muy estudioso y que va preparando las cosas. Yo muchas veces tengo una exposición o quiero hacer un trabajo personal o algo y ese bloqueo que no sale y de pronto me levanto un día y digo, hoy arranco, porque me quedan 5 días o me queda un mes y yo tengo Como que la sacar esto. espontaneidad. Sí, y entonces arranco y es una cosa como, ¿sabes? Es como un motor que se me prende, pum, 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 y ahí voy, y a mí se me olvida dormir, comer todo, y hago, después quedo rendida y vuelvo otra vez. Pero yo, Necesitas el deadline. necesito eso. Yo no tengo una disciplina de trabajo como muchos maestros la han tenido. Cuando uno oye hablar a Botero, cuando uno oye hablar de otras personas muy conocidas que tenían unas reglas, trabajo de tal a tal hora, de tal a tal. Yo no tengo eso, yo si no almuerzo, no almuerzo. O sea, cuando lo quiero hacer, lo hago. Puedo pasar horas delante de un caballete o recortando mis latas y otras veces pues nada, no sale nada. Entonces ahí está toda la parte que está... Como estados emocionales. Estados emocionales y está uno maquinando en la cabeza hasta que llega el día en que uno dice, aquí está, eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, pues sí, las obras a veces parecen muy simples, pero detrás de eso hay un trabajo, un recorrido del pensamiento, de la concepción y de la creatividad, ¿no? Yo creo que... Y una cosa lleva con otra, porque al mismo tiempo estoy pintando estas esculturas, estaba haciendo cerámica, pues estoy aprendiendo a tornear. Dificilísimo, pero lo lograré. Pueda que sí, pueda que no. Pero lo que me gustó es que mientras estaba haciendo todo esto, pinté mis cerámicas con estos dibujos, de los cuales saqué las esculturas. Así, sin llevar los dibujos ni nada, los pinté. Y bueno, los iba a traer para ponerlos al lado, pero no los traje. Bueno, vamos a pasar a la sección del señor Cara de Papa. Como te había explicado, dentro de él están unas definiciones de creatividad. Tú júrgale ahí y encuentra la que tú consideres. Bueno, la primera es, yo te pongo aquí para que lo leas. Uy, pero no tengo la gafa. ¿Te ¿Te toca ayudo a leer? leerlo? Sí, por favor. Ahora lo tocó leer. ¿Me tienes aquí? Yo te lo tengo. Eso. Arte como imitación, Aristóteles. Aristóteles veía la creatividad como una imitación mejorada de la naturaleza, donde artistas perfeccionan y mejoran la realidad. Creatividad viene de la observación.
La primera cosa, mira, yo di clases muchos años en Francia, tengo un taller y tenía pues unas pocas alumnas y como 20 años di clases y mi clase se llamaba Aprender a mirar. Interesantísimo. Mira, lo interesante. Aprender a observar las cosas. Aprender a observar, exactamente. Entonces mis alumnos llegaban allá, no aprendían técnicas ni aprendían eso que lo aprendieran en otro lado. Obviamente que los podía ayudar, menos la acuarela, que no soy acuarelista, no me gusta mucho, no es una técnica que domino, les podía ayudar en técnicas y todo, pero mi trabajo con mis alumnos siempre fue de ir más allá de la observación, ¿no? Por ejemplo, llegaban y ponía el señor Papa ahí, una botella con agua. Un día 3 horas, siguiente día 3 horas, hasta que encontraban algo que decir de esa botella con agua. Era muy difícil, pero ellos tenían que moverle el cerebro para ver en esa botella con agua algo no obvio dentro de eso. algo que estaba allí que solamente ellos podían ver. Entonces, ¿qué es eso? La creatividad. Entonces era despertarles, y ese fue el trabajo que hice 20 años con mis alumnos. Cuando mis alumnos estaban buenos en dibujo, cuando no tenían miedo, cuando se lanzaban, hacían todo tipo de técnicas, nunca hubo general que la técnica. Ya les decía, ahora sí, váyase para otro profesor. ¿Quiere aprender, profundizar en óleo? Váyase. Ya. Pero era despertarles eso, mira, muy interesante, ¿no? Quería preguntarte, de los sitios que has conocido en el mundo, de los viajes que has hecho, ¿qué te ha conectado con tu artista interno o qué cosas de eso que has conocido lo has plasmado en tus obras? Diría que evidentemente he visitado muchos museos, tengo mis artistas preferidos, por ejemplo, Miguel Ángel con sus esclavos saliendo de la roca toda la vida me han impresionado muchísimo, y últimamente he estado, bueno, lo había hecho desde antes, pero estaba en el desierto y he estado conectada con el arte rupestre milenario, y eso es porque digamos que es la síntesis de lo que uno puede hacer y vuelve a la esencia. Y eso se refleja tal vez un poco en esto que estoy haciendo ahora. Hace poco estuve en el desierto de Algeria visitando un parque donde había unas grutas, una cosa loca. Entonces es como la esencia. Yo creo que uno llega y adorna y después viene y sintetiza y llega a lo simple. Pero para llegar a lo simple tienes que pasar por todos esos encajes y por todas esas cosas. Es mi concepto, ¿no? Es mi concepto. Estoy haciendo unos paisajes muy grandes, pero yo no he sido paisajista nunca, pero me gusta mucho caminar y soy muy observadora. Entonces arranqué a hacer unos paisajes muy grandes sobre unas telas de costal que preparé y todo. Y tengo una exposición prevista con eso, pero tengo miedo de mostrarla. Tengo mucho miedo de mostrarla. Muéstrala, vamos, tú puedes. Sí, porque no me siento muy segura con eso. Así, contrariamente, con la figura humana, con el dibujo me siento más segura. Hay un punto en donde se siente en una obra cuando se imita, hasta hay otro punto en una obra cuando se siente muy ya legítima, como que ya se siente muy de la obra de esa persona, que uno lo ve y dice, no, esto es de este artista porque ya está una impronta de él ahí muy evidente dentro de la obra. Y esa parte dentro del arte, bueno, diseño del arte, porque es que, bueno, unos dicen el diseño es oficio, el arte difiere del diseño, hay una discusión ahí bizantina del diseño y el arte, al final hablamos de creatividad, pero entonces, mira que comparten mucho las dos formas de verlo entre el arte y el diseño, y es que hay que estar en un momento en donde hay que explorar de todo, copiar de todo, aprender tal técnica, tantas formas, para que ya después tú digas, bueno, ya con todo este bagaje, ahora sí yo qué quiero. Yo he sido alumna de mucha gente y he sido buenísima alumna. A mí, mira, por ejemplo, hago figurillas en tierra porque quería entender la tercera dimensión. Eso a mí no me gusta, o sea, yo no lo valoro, yo la regalo a veces, por ahí en la casa hay una cantidad, pero muy juiciosamente estudié eso, pero no para hacerlo, porque eso no me interesa, es para hacer esto. Que es lo que ¿En algún me interesa. momento podría funcionar. Entonces
pero uno entre más información tenga, ¿no? Bueno, yo hago lo que me da la gana, pero he sido muy buena alumna con todos mis profesores. Yo los sigo porque uno tiene que escuchar lo que le dicen, no es que tenga, pero es bueno escuchar lo que te dicen, tratar de hacer una práctica de esas cosas, y entonces tú entiendes y tú recoges para ti lo que tú quieres, pero tienes bases, ¿no? Porque yo creo que uno tiene que tener bases. Es como cuando tú dices lo de dibujar, yo siempre he dicho y se lo decía siempre a mis alumnos, uno tiene que aprender a dibujar para poder desdibujar, porque uno no puede ser, yo no creo, y lo digo y me da mucha pena el que me oiga, no creo en el artista abstracto que nació abstracto. Uno no puede ser abstracto, yo creo, si no ha sido concreto primero. O sea, eso es una, a mí me gusta el arte abstracto, pero es un traspaso que yo no he logrado hacer. Tú ves a Kandinsky, tú ves, no sé, tú vas a esos museos y tú ves cómo empiezan dibujando, cómo van haciendo sus paisajes, a ese museo de Kandinsky que va subiendo así y llegas a su obra abstracta, pero lo entiendes, porque el tipo llegó ahí, arrancó de las bases. Yo creo para mí, y cuando alguien se lleva algo mío, me encanta compartirlo, pero yo no creo para otros. He tenido pedidos de cosas que me piden a veces, de decoración artística o una obra de arte, pero yo digo que me gusta hasta ahí, y yo veré, y siempre digo, la hago, si le gusta, llévesela, si no le gusta, yo me quedo con ella. ¿O te pueden limitar Sí, de pronto en espacios, pero pues eso sí lo puede uno hacer, pero que me vengan a decir, hágame el señor Papa, sí, yo lo quiero así, le digo, no, yo el señor Papa lo hago como yo quiera, ¿cierto? Pero, y generalmente funciona, o sea, me dicen, no, algo que tenga, yo vivo en Coñac, algo que tenga que ver con el vapor de Coñac, listo, ya, no me digas más, déjame, y eso voy a pensar hasta que, pum, me lanzo y hago algo. ¿Cómo ves tú el tema del arte en Popayán, de las escuelas de arte? Digamos, tenemos la Facultad de Artes acá en el centro, hay profesores, hay estudiantes que aún exploran en esta etapa el arte plástico, el diseño. Me gustaría ver qué consejo le darías a estas personas, por ejemplo, no sé si en términos de este evento como es el emprendimiento, como es Semana Santa, en donde muchas muestras artísticas se están mostrando a los turistas, a las diferentes personas que vienen. Estoy sorprendida de la cantidad de artistas que hay aquí en Popayán. No conozco mucho, pero conozco un poco. Y yo creo que Popayán es un foco de arte muy grande. Aquí en la Facultad de Arte hay cosas increíbles, en otras escuelas hay una cantidad de talleres, yo he visto cosas súper interesantes en gente joven, en gente más mayor también. Hay una evolución en el arte, en las instalaciones, hay cosas que en mi época eso no se hacía porque no era de moda, porque no existía, porque era... Yo estudié en una escuela como de rigor, ¿no? Diseño, dibujo y color, que adoro. Pero yo creo que Popayán es muy creativo, aquí hay mucha gente creativa. ¿Qué consejo les doy? Que sigan estudiando, que sigan avanzando y que no se queden en lo primero que hicieron. Eso, se casan con la obra. Se casan con la obra, entonces yo hago esto, pues no lo digo por nadie en especial, pero es un consejo que digo, no hay cosa más linda que ser creativo y que evolucionar y que ir a buscar y no quedarse en lo primero que hicieron porque les dijeron o porque tuvieron éxito o porque les gustó, no, ir ser más genuino, allá. ¿No? Genuino. Sí, y ser ¿cómo se dice? La aprobación. Exacto, y estar siempre estudiando, estar siempre buscando, estar hasta el final, ¿no? Gracias, y bueno, y nos vemos en un próximo episodio creativo. Hasta pronto.